Michel Dumont fue acusado injustamente de agresión sexual y condenado a 52 meses de prisión. 2 años después, la víctima cambió de opinión sobre la identidad de su agresor. Pero esa información crucial nunca fue revelada. Por la forma en que me educaron, era obvio que había muchas posibilidades de que yo fuera una víctima, porque tenía todo el patrón victimista. Una víctima es alguien que apenas puede defenderse. Puede estar diciendo la verdad. Era como si mis padres dijeran, no, estás mintiendo, todo esto, ya sabes. Me estaban menospreciando. Sentía que me consideraban despreciable. Me educaron de forma muy estricta, entonces muchas veces me menospreciaban. Nunca levanté la voz. No era el chico que buscaba problemas y hacía travesuras. Tan pronto como oscurecía, volvía a casa, hacía los deberes y ese tipo de cosas. Yo era de los tranquilos. En 1990, Michel Dumont tiene 30 años y carece de antecedentes penales. En ese momento es un electricista autorizado de baja por enfermedad tras un accidente. Es padre de 2 hijos, una niña y un niño. En noviembre de 1990, vivía en un apartamento de la calle Partenay en Boisbriand, en Montreal. Reiniciaba mi vida. Quería conseguir la custodia de mis hijos y vivía con amigos. El 17 de noviembre de 1990 estaba con mi exnovia en ese edificio de apartamentos. Estábamos jugando a las cartas, yo tenía amigos, estábamos jugando a un juego llamado El Presidente. Es un juego en el que hay un vicepresidente y un presidente. Necesitas 4 personas para jugar. Mi ex estaba allí, pero no estaba jugando y estábamos con amigos, pasamos toda la noche juntos y luego sobre las 10:10 aproximadamente, llevé a mi exnovia a su casa y allí ocurrió todo. Mientras jugábamos a las cartas, un policía pasó 3 veces por mi casa, porque la noche anterior me habían dado un aviso de 48 horas. El policía me dijo, escucha, no quiero que saques tu coche a la calle, no está en condiciones de funcionar, ya sabes, es peligroso, así que te doy esta advertencia de 48 horas, así que deshazte de tu coche, envíalo al desguace, y si lo conduces, te pondré una multa. Pasó 3 veces por delante de mi casa, solo para asegurarse de que yo no conducía el coche. La noche del 17 está mi exnovia, que me ve esa noche. También está Dominique, mi compañera de piso, y está un conserje. Fui a hacer una llamada al conserje, así que me vio. Él estaba allí, estaba viendo hockey con sus hijos y todo. También estaba Melanie Tardif, que me vio, con Denise Santarnau, que me vio. La nueva pareja de mi ex, que pasó por mi casa, que también me vio esa noche, con su amigo Estefan. De hecho, todas esas personas me vieron entre las 7:30, hasta las 11:30 de la noche. Mientras Michel está jugando a las cartas con sus amigos, hay un crimen cerca de su casa. Una mujer es violada. Según la policía, el 17 de noviembre de 1990, sobre las 7:30, no recuerdo exactamente la hora, la policía dijo, había una mujer que fue asaltada a una manzana. Detrás de mi apartamento nos separaba una calle y un aparcamiento. En otras palabras, una mujer habría sido asaltada y el tipo lo habría hecho con un cuchillo. Fue una agresión con arma blanca. Al parecer la agresión ha durado 1 hora, 1:30. Según la víctima, tras salir de su coche, un hombre la habría obligado a entrar en su casa, la habría agredido sexualmente en su dormitorio y la habría amenazado de muerte si gritaba. Solo 2 días después presenta una denuncia ante la policía de Boisbriand. La denuncia se presentó la noche del 19 al 20 de noviembre. Después de eso, unas semanas más tarde, creo que alrededor del 3 o 4 de diciembre, se hizo un dibujo compuesto.
basado en la información proporcionada por la víctima en ese momento. El dibujo compuesto fue distribuido y alguien llamó y dijo que se parecía a mí. Creo que según el policía, entendí que la persona llamó 2 veces, anónimamente, naturalmente. Supongamos que si a alguien no le gustas, como un vecino o cualquiera, que ve un dibujo compuesto y dice, oh, ¿se parece a él? Coge el teléfono y llama. Así que de repente me convierto en sospechoso, porque estoy sin trabajo. Estoy esperando la indemnización de los trabajadores. Acabo de romper con mi novia. Se supone que tengo rencor contra todas las mujeres. Esencialmente supusieron que tenía ganas de atacar a esa rubia tan guapa y que había agredido a esa mujer. La policía de Bois-Briand contacta con Dumont el 18 de diciembre de 1990. Hay un policía que viene a mi apartamento de la calle Partenay, en Bois-Briand, me hace una foto y me pide que me quite las gafas. Porque supuestamente el atacante no llevaba gafas, así que me fotografió sin gafas y luego me enseñó el dibujo compuesto. Cuando miro esa foto en 1990, es verdad, yo tenía 30 años. Pero no era musculoso entonces. Pesaba 130 kilos, era todo piel y huesos, pero en aquella época tenía el pelo corto, y si te fijas, es cualquier hombre de la calle. Y la víctima en su declaración dijo que no estaba contenta con ese retrato El robótico. dibujo compuesto es una herramienta usada a menudo. Mocky muy útil, pero sigue siendo una herramienta. Está construido por expertos con técnicas y tecnología que, en teoría, son fiables y están limitadas por la fiabilidad de lo que se informa al técnico. De la foto tomada por el policía de Bois-Briand, la víctima identifica formalmente a Michel Dumont como su agresor, entre otras 10 fotografías de posibles agresores. Para mí, el 20 de diciembre de 1990 es el comienzo de mi pesadilla. La policía llega a mi casa para detenerme. Me acusan formalmente de agresión sexual. Me esposan las manos en la espalda y hay un coche patrulla aparcado delante del edificio donde vivía y me meten en el vehículo. Y todos los vecinos están mirando, ya sabes. Es humillante. Nunca cometiste ningún crimen. Vienen a por ti y te detienen, te esposan. Desde ese momento, ya sientes que la gente empieza a mirarte como si ya fueras un delincuente. Así que ha sido un infierno. Cuando me llevaron a comisaría, empezaron a interrogarme y todo eso. Ni siquiera tuve derecho a un abogado, como se supone que tiene todo el mundo. Me hicieron preguntas y me dijeron, escucha, podemos ayudarte si confiesas. Eres tú, podemos ayudarte. Especialmente había un policía que decía, eres el sospechoso ideal porque acabas de romper con tu novia, tienes rencor a las mujeres y por eso agrediste a esa mujer. Te apetecía tener una buena rubia y actuaste en consecuencia. Y yo siempre decía, no, no soy yo. Yo no lo hice, pero ellos seguían insistiendo y diciendo, mira, confiesa, podemos ayudarte. Después me llevaron ante un juez de Saint-Jérôme que me dijo que tendría una vista para la fianza el día 21, lo que significaba que tendría que pasar una noche en prisión. Y esta sería mi primera noche en la cárcel, y así es como me di cuenta que no era una broma, que estaba atrapado en una especie de espiral. Y deseé que la pesadilla terminara allí mismo. Pero por desgracia no fue así. Y la primera noche la pasas con los ojos bien abiertos y revisas alrededor, escuchas todo, simplemente eres incapaz de dormir. Y lo quieras o no, lloras.
de ansiedad, se te aprieta la garganta, te duele el pecho, se te entumecen las manos, estás estresado. Y pasas por una gran cantidad de ansiedad y entonces te preguntas, ¿qué me va a pasar? Michel Dumont ha pasado su primera noche en la cárcel, acusado de agresión sexual contra una mujer de Boisbriand. Al día siguiente me llevaron aquí, al tribunal de Saint-Jérôme, muy temprano por la mañana. Ni me ataron con otro prisionero. Me ataron la muñeca con la suya y el tobillo con el suyo. Y me encadenaron. Te tratan como a un animal. Me veía como un monstruo, me sentía inútil. Y la gente me miraba con las esposas puestas, como si fuera un criminal. Así que llegamos por detrás del edificio. Los policías me sacaron y yo les seguí. Y yo no tenía abogado, así que le preguntaron al señor Fillion si quería defenderme, porque yo no tenía abogado. Así que el señor Fillion aceptó defenderme con una condición, que fuera solo para una vista de fianza, porque se iba de vacaciones y no tenía tiempo para llevar mi caso. Después de un largo día, conseguí pasar ante el juez entre las 5 y las 5:30 de la tarde y me concedieron una fianza de $5,000, que yo no tenía en ese momento. Pero afortunadamente, mi hermano firmó la fianza y comprendió perfectamente que si yo no me presentaba ante el tribunal, él perdería $5,000. 2 semanas después comienza la vista preliminar de Michel Dumont. La primera vez que vi a la víctima fue en la audiencia preliminar. Nunca la había visto antes. Y aquí es donde la vi por primera vez. Esto es lo que pasa, entras en una habitación y como nunca has visto a la presunta víctima, te dices a ti mismo, ella va a verme. Cuando ella entra en la habitación y dices, espera, esto es un error, no es el hombre correcto. Bueno, no, eso no es lo que pasó. Ella está aquí para testificar y entonces está frente al juez, quien le pregunta, ¿reconoce a su atacante? Y ella dice que sí y me señala y así es como te identifican. Y entonces todo empieza, todo se desenreda. Primero el testimonio de la gente que estaba conmigo esa noche y las personas que testifican por ella. Algunos de ellos dicen que me han visto en tal centro comercial sin mis gafas. No tienen testigos del crimen, no tienen ADN, no tienen huellas dactilares, que no tienen pruebas fiables. Pero algunos testimonios vagos, la gente dice que me vio, no recuerdan exactamente dónde, sin mis gafas. Es en ese momento cuando se toma la decisión de enviar al acusado a juicio. Este fue el caso de Michel Dumont. Después de lo cual siguió su juicio penal que duró 2 días, pero en una secuencia, no 2 días consecutivos. En primer lugar, tiene lugar la presentación de pruebas por parte de la acusación y a continuación de la defensa. El juicio es como una copia de la audiencia preliminar con los testigos, es lo mismo. El juicio comienza el 30 de abril de 1991. Michel Dumont presenta un escrito de coartada para demostrar que no se encontraba en el lugar del crimen la noche del 17 de noviembre de 1990. Tenía 5 coartadas que fueron todas rechazadas por la juez Céline Pelletier. Ella decía que nos concertamos porque uno de los testigos habló con otro testigo y dijo, ¿fue sobre las 7 aproximadamente cuando estuvimos con Michel? No, la superintendente le preguntó a su cuñado, ¿a qué hora empieza el hockey? Porque sé que Michel estaba allí cuando empezó el partido de hockey. Y solo porque ella hizo esa simple pregunta sobre el hockey, el juez dijo, no puedo admitir este testimonio en la corte. Y por lo tanto la prueba fue rechazada. Yo no podía entender por qué el juez rechazaba una prueba testifical, porque la portera solo le preguntó a su cuñado sobre el hockey, para ser más precisa sobre la hora, porque sabía que yo estaba allí. Y los otros testigos, bueno, como Dominique, tenía antecedentes penales juveniles, lo que no significaba que fuera a mentir. Además, no podía recordar el tipo de ropa que yo llevaba. ¿Era una sudadera? ¿Era una camiseta? ¿De qué color eran mis pantalones, mis zapatos? Y también testificó mi exnovia, y fue muy agresiva.
Sin embargo, porque yo había oído todos los testimonios de todos los testigos antes de que yo tuviera la oportunidad de testificar, parecía que mi testimonio era rechazado porque según el juez, cambié mi historia. Entonces, ¿por qué no me dejaron declarar antes? Michel Dumont espera ahora el veredicto de la juez Céline Pelletier. El 24 de junio, día de San Juan Bautista, es la fiesta de Quebec. Justo un día antes, la juez Céline Pelletier pronunciará el veredicto en mi caso. No pude dormir en toda la noche. Pensaba en el juez y en el testigo y en cómo se comportaban en el tribunal. Y tuve una especie de premonición de que algo pasaría. Me presenté en el tribunal y me senté en la sala. Y entonces estaba escuchando a la juez y de repente dijo culpable. Y ordenó a un guardia que me llevara. Y yo me decía, no hay justicia en Quebec. Pero lo grité en la sala del tribunal. Me volvieron a poner los grilletes y me dijeron que me desnudara. Empezaron a registrar mi ropa y luego a registrar mi cuerpo. Me miraron por todo el cuerpo y entonces el guardia me miró fijamente a los ojos y me dijo, tengo que lavarme las manos porque acabo de tocar algo sucio. Hombre, en este punto empiezas a preguntarte, tu garganta está apretada. Ya has pasado una noche en la cárcel y no sabes qué va a pasar. Acabas de ser declarado culpable. Michel Dumont es trasladado al centro de detención de Saint-Jérôme a la espera de su sentencia. Pero durante ese tiempo, el juez encargado de su caso es detenido por conducir ebrio. Los retrasos causados por el incidente obligan a Michel Dumont a esperar muchos meses antes de recibir su sentencia. El hecho de que la sentencia se dicte 5 meses después de ser declarado culpable es un periodo muy largo. Además, desde que fue encarcelado. Así que sí puedo decirle que es mucho tiempo. Yo no tenía mi sentencia. Estaba esperando mi sentencia y ya tenía problemas y me dije, ¿qué será? Me tenían en una unidad especial de la prisión. Porque el gran problema es que me declaré inocente, que negué haberlo hecho y por eso me consideraban un delincuente peligroso. El 6 de enero de 1992, Michel Dumont es condenado. En enero de 1992, la juez Céline Pelletier vuelve a sentarse en el banquillo y pronuncia la sentencia en mi caso. Y decide darme una sentencia muy ejemplar. Porque me declaré inocente. He negado haberlo hecho. Así que me dan 5 años. Menos 8 meses porque ya había pasado 4 meses en la cárcel. Lo que cuenta por el doble de tiempo, pero aún así, quedan 52 meses. Son más de 4 años de cárcel. Michel, en mi humilde opinión, en un momento dado, fue visto como el culpable perfecto. Ya sabes, nos dijimos que está acusado, estamos involucrados emocionalmente y acabamos creyéndonos nuestras propias fantasías. Yo tengo la impresión de que eso es lo que ha pasado con el sistema. Cuando el sistema se deja llevar, no es capaz de detenerse. Como si se dijera a sí mismo, tomamos una decisión, tenemos que vivir con esa decisión, lleguemos hasta el final. El sistema nunca se cuestiona a sí mismo, y ese es el problema de todos los sistemas. Pueden funcionar maravillosamente en la gran mayoría de los casos, pero en ocasiones pueden fallar. Y este caso es un ejemplo patente de cuando los sistemas fallan. Michel Dumont es trasladado temporalmente al centro de detención de Parthenay.
Recuerdo estar sentado en esa celda. Puedo volver a ver toda la escena, el retrete metálico. Estás confinado. Y entonces empiezas a oír decir a los presos: oye, ¿conoces al tipo nuevo que acaba de entrar aquí? Está ahí por agresión sexual. Es un violador. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Así que vamos a acabar con ese hijo de puta. Vamos a matarlo. Hey, bastardo. Te vamos a agarrar, te vamos a agarrar. Así que en este punto me doy cuenta de que tengo que hacer un movimiento rápido. Un guardia pasa y le digo: escucha, otros convictos saben por qué estoy aquí y ahora estoy depresivo. Creo que quiero suicidarme. Así que me pusieron en vigilancia de suicidio en el pabellón de salud de la prisión, y como estaba apelando la decisión y esperando una audiencia de fianza, no me trasladaron, me mantuvieron donde estaba. Pasan 2 semanas, el caso de Michel Dumont es aceptado para una vista de apelación. Mientras espera la decisión del tribunal, recupera la libertad. Me soltaron, salí del edificio por la entrada principal, cogí el teléfono, llamé a mi madre y le dije: mamá, soy libre, voy a coger el metro y salgo en la estación Henri Bourassa. Por favor, ven a recogerme. Así que salgo del edificio, miro a izquierda y derecha y empiezo a correr como un zorro loco. Y corro muy deprisa porque tengo mucho miedo de que me vuelvan a meter en esa cárcel. No sé dónde está el metro, así que pregunto a la gente mientras corro y me dan indicaciones para llegar al metro. Tenía mucho miedo de que me devolvieran a esa celda, pero llegué a la estación Henri Bourassa. Mi madre estaba allí y dije: uff. Michel Dumont recuperó la libertad a la espera de que se juzgara su caso en apelación. Su abogado de entonces le tranquiliza. Aprovecha la oportunidad para construir una nueva vida. Nos conocimos en un grupo de ASD separados solos divorciados. Yo acababa de pasar por un divorcio y Michel también. Iba allí a recargar las pilas, a conocer gente que había pasado por lo mismo que yo. Y allí fue donde Michel se sentó a mi lado y me dio su número de teléfono. Mientras hablábamos, lo escribió en un salvamanteles, me lo dio y me dijo: ¿me llamarás? Le dije: no soy de llamar. Le dije: llámame tú en su lugar. Le di mi número de teléfono y al día siguiente me llamó y así empezó todo. Cuando conocí a Solange era noviembre de 1992 y yo ya estaba condenado. Obviamente la primera noche saliendo con ella. No quería decirle acerca de mi condena. Quería saber si yo iba en serio con la relación y ver si ella también iba en serio. Pero en un momento dado fui muy directo y honesto y le conté sobre esta condena, y también le dije que apelaría los cargos que había contra mí y que iba a ganar el caso. Cuando me lo dijo, bueno, por supuesto que hice preguntas, ya sabes, como: ¿qué es esto? ¿Hay alguna duda de verdad? Es solo la sensación que tuve, es como, no sé, él me dijo esto pero es como, no era verdad. Así es como nos conocimos, así es como empezamos a salir juntos. No tardé mucho en dejar mi apartamento y mudarme a su casa. Durante 2 años, Michel pasa momentos felices con Solange y sus hijos. Cuando conocí a Michel, lo que recuerdo de él es que nos mimaba mucho. Todos los fines de semana hacíamos grandes excursiones familiares. Volvía a sentirme como en familia con Michel y mi madre. Mi vida antes de la cárcel era tranquila. Una vida familiar, 2 padres, 5 hijos. Éramos casi perfectos entonces. La ruptura de Michel Dumont con la justicia es breve. El rechazo de su recurso destruye su nueva vida. En 1994, el recurso que presenté fue desestimado y la sentencia se consideró firme. Le dije a Solange: este es nuestro último fin de semana juntos. Vamos a la playa. Conozco un sitio bonito y el lunes llamaré a la policía para denunciarme. Pero el viernes por la mañana temprano, oigo a alguien llamando a mi puerta. Era la policía, esperándome. Había policías por todas partes, armados con sus pistolas fuera por todo el edificio donde yo vivía. Y los vecinos estaban mirando, por supuesto. Y algunos estaban de pie en la valla. Estaban por todas partes.
Entonces vi a Michelle ir con ellos. Y fue como una puñalada en mi corazón. Se fue. Y luego el resto de los policías se fueron. Michel Dumont es enviado a la prisión de Cowansville para cumplir su condena. Me da miedo ir a la cárcel porque no sé lo que me va a pasar. En cuanto llego, la gente sabe por qué estoy aquí y me enfrento a los mismos problemas, las mismas presiones, las mismas amenazas de otros presos. Recibí una amenaza de muerte de un tipo grande. Era un condenado a perpetua sin nada que perder. Me llamó y no se sentía nada bien. Quería suicidarse. Decía, oh, no puedo soportarlo más. Luego dijo, mira, te estoy esperando. No creía que yo lo esperaría. Estaba seguro de que lo dejaría, porque todos los demás lo habían hecho. Yo era el único que quedaba. Dije, no, te estoy pidiendo que te cases conmigo. Te lo demostraré, que te quiero, te estoy esperando. La boda se celebra el 16 de diciembre de 1994. Me di cuenta de que mi amor por Solange me estaba dando la fuerza y la confianza que necesitaba para pasar por esta prueba. Me dije a mí mismo, lo conseguiré. Mientras Michel Dumont sigue cumpliendo su condena en la cárcel, recibe nuevas pruebas inesperadas que cuestionan toda su condena. Mientras estoy en la cárcel, recibí un informe de investigación de la comunidad que dice que la víctima ya había dicho a la policía y a la corona que me había identificado erróneamente. En esa investigación comunitaria, la víctima declaró haber visto a su verdadero agresor en marzo de 1992 en un videoclub de barrio y admite haberse equivocado por completo sobre Michel Dumont. Además, esa información capital habría sido revelada a la policía y a la corona a partir de 1992. ¿Qué clase de sistema judicial tenemos? ¿Cómo es posible que porque ella se lo dijo a la policía, pero la policía en los informes se lo mencionó al fiscal de la corona, así que luego también vi en otros documentos que el fiscal de la corona lo sabía? Así que cuando finalmente se produjo la apelación, el fiscal de la corona ni siquiera lo mencionó durante la apelación. Eso, me dije, es grave, porque la corona está para hacer justicia y no para condenar a toda costa. Con estas pruebas es obvio que me van a soltar. Y el abogado dijo, bueno, son buenas noticias. Llamé a mi mujer, mi esposa estaba tan feliz. La próxima vez que me visite puede que esté libre. Estaba tan confiado, tan feliz, porque sabía que me liberarían, pero el abogado dijo que no, que aún no podía salir. Cuando oí eso directamente de la boca del abogado, fue cuando decidí que lo haría yo mismo. Entonces fui a buscar todas las notas taquigráficas, el expediente completo al Tribunal de Saint Jérôme. Empecé a leerlo todo y a escudriñarlo y a anotar todos los fallos, las irregularidades de ese expediente. Y luego escribí al Departamento Federal de Justicia, porque era con los federales con quienes había que tratar, para solicitar clemencia. Me dijeron que podían poner a Michelle bajo la sección 690 del Código Penal. Sección 690 del Código Penal es una disposición que da al Departamento Federal de Justicia la autoridad para revisar un caso, obviamente cuando ha habido una condena con sentencia firme. Es una sección exclusiva para el error judicial. Si tienes nuevas pruebas que no se han mencionado durante el juicio, que has agotado todos los demás medios, tienes que haber tenido un juicio, una apelación, estas cosas. Entonces tienes derecho a esa Mientras sección. tanto, todo va mal para Michel Dumont en la cárcel. Su encierro en la celda y su negativa a admitir su delito hacen que cada vez reciba más palizas. No creo que Michelle me contara todo lo que le pasaba en la cárcel, porque a veces, cuando iba a verle, parecía golpeado y magullado. Varias veces en la cárcel me amenazaron con armas artesanales, se llaman shanks. Me insultaron. Patadas, puñetazos, palizas.
Varios presos venían a mi celda y en todo momento la puerta de tu celda debía estar cerrada con llave. Pero por alguna razón, alguien la abrió y es solo el guardia el que tiene el control. El convicto con éxito untó algunas heces por todas mis sábanas. ¿Cómo entró en mi celda? Es increíble que los guardias de la prisión permitan que ocurran cosas así. Para colmo de males, Michel Dumont se entera de una noticia muy triste. Su expareja ha enviado a su hijo y a su hija a familias de acogida. Durante todo el tiempo que estuve en la cárcel, mis hijos fueron enviados a casas de acogida y nunca tuve la oportunidad de verlos. Durante estos años, crecieron, maduraron, pero yo no tengo ningún recuerdo. Y mis hijos también estaban en la cárcel, porque las casas de acogida son como cárceles para niños. Cuando Michelle fue a la cárcel en el 94, me encontré sola con los niños. Pregunté al Departamento de Protección de Menores del Centro Juvenil Laurentian si podía quedármelos. Y me dijeron que sí, que no había problema, que sí podía. Los quería como si fueran míos. Dije que sí, así que durante un mes me los dieron. Pero su ex, decidió venir a buscarlos y... mandarlos lejos. Así que tomé medidas para tratar de mantenerlos. Pero fue imposible. Fue durante las últimas semanas de mi encarcelamiento y en algún momento ocurrió un milagro. Mi exnovia permitió que mis hijos me visitaran. Así que cuando llegamos a la institución fue muy doloroso. Hacía 2 años y medio que los niños no veían a su padre. Cuando Michelle llegó, no lo sabía. Quería darle una sorpresa. No quería decírselo. Hacía una semana que sabía que traería a los niños. Él ve que tengo niños conmigo, pero no estaba seguro. Pero empezó a reconocerlos un poco. Luego de cerca, grandes lágrimas. Todo el mundo estaba llorando. Ver a tus hijos después de no verlos durante 2 años es algo tan maravilloso. Abrazarlos, besarlos. Estaba tan feliz, me sentía tan bien. Estábamos muy emocionados, riendo, llorando, pero me dio el coraje para continuar hasta el final. A pesar de los pasos que Solange dio con el Departamento de Justicia, nada se mueve en el caso de Michel Dumont. Por ello se dirige a los medios de comunicación para dar a conocer su caso. 6 meses antes del final de su condena, sale de la cárcel. Empecé a contactar con periodistas para escribir la historia de Michelle a muchos periodistas como Mongren en ese momento. Le había escrito y entonces es su periodista, Louis Saint-Pierre, quien me llama. Me dice, ¿puedo echar un vistazo a lo que has hecho hasta ahora? Así que lo extendí todo sobre la mesa. Y entonces él estaba muy interesado en que yo apareciera en el programa de Mongren y contar la historia. Fue él mismo a la prisión, a Cowanville, para preguntar si podía filmar a Michelle. Aceptaron y encontraron a la víctima. Y ella le confirmó que Michelle no era el culpable. Él le preguntó, ¿estás dispuesta a salir en televisión y decirlo públicamente? Ella dijo sí, por supuesto. Así que la historia se emite en antena y de repente todos los presos de la cárcel saben que no estaba mintiendo y dicen, oh tío, cometimos un error, se lo hicimos pasar mal a este tipo. Y vienen a mí y se disculpan profusamente y me dicen, eres realmente un tipo duro, eres un hombre de verdad, no te escondiste. Usted tomó algunos golpes fuertes de nosotros, sí. No deberíamos haberte hecho eso. E incluso ese gran condenado a perpetua, ese gran tipo duro que me había amenazado, dijo, lo siento, pero ahora enhorabuena porque el sistema te lo debe. En la primavera de 1997, Michel Dumont es puesto en libertad tras haber cumplido 2/3 de su condena. 34 meses en prisión. 23 de mayo de 1997. No podía dormir. Son las 4 o las 5 de la mañana y estoy muy despierto en mi celda. Estoy ansioso por salir. No tomé mis medicinas, normalmente tomo Ritalin para calmarme, pero estaba tan emocionada porque iba a ser libre. A las 10 en punto, Solange me estaba esperando.
Salía del infierno vivo, de pie, caminando, orgulloso. Podría haber muerto en ese agujero. Y cuando salí, la prensa estaba allí. Querían filmarme, porque habían oído hablar de mi historia y el error judicial. Querían hacer un reportaje sobre mí y cuando llegué al aparcamiento, la víctima estaba allí. En ese momento me quedé helada y se me saltaron las lágrimas. Dije, ella está aquí, ella vino, y entonces ella le da la mano a Michelle y le dice, estoy contenta de haber venido, quería venir a decir la verdad. Y fue entonces cuando ella dijo que no era él. Ella saltó a sus brazos y dijo, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Ella dijo, un hombre con tanta bondad en su cara. El momento feliz de Michelle Dumont durará poco, de camino a buscar a sus hijos. Le esperan noticias sombrías. Fui a buscar a mis hijos. No los había visto en mucho tiempo y mi exnovia me dijo que mi hijo fue agredido sexualmente por un pedófilo, que se declaró culpable. Todo mi mundo se rindió. Lo que se suponía que iba a ser el mejor día de mi vida fue el momento más triste de mi existencia. Me sentí tan decepcionado, tan engañado cuando me enteré de que un pariente cercano a mi hijo, en el que mi hijo confiaba, había abusado de él y que yo no podía estar allí para protegerlo, como cualquier padre habría hecho. Y lo irónico de todo es que el agresor se declaró culpable, cumplió 6 meses de cárcel, yo me declaré inocente y pasé 5 años en la cárcel por un delito que no cometí. A pesar de estos tristes acontecimientos, el caso de Michelle Dumont debe seguir adelante y un nuevo abogado entra en el caso. Oí hablar de ese nuevo abogado, se llamaba Maître Lontaine, mientras veía un programa de televisión en la cárcel. Llamé a Solange y le sugerí que se pusiera en contacto con ese abogado para ver si estaba dispuesto a llevar mi caso. Solange contactó con Maître Lontaine y le dijo, prepararé un expediente con toda la información y esperaré su respuesta. 2 semanas después nos volvió a llamar y nos dijo, voy a tomar su caso, sin embargo, habrá una condición. Michelle tendrá que someterse a una prueba de detector de mentiras, un polígrafo. Sugería al señor Dumont. De hecho, le pregunté si estaba dispuesto a someterse a la prueba del polígrafo, lo que me pareció esencial para reforzar la condena de cualquiera, especialmente si no había cometido el crimen. Obviamente aceptó de inmediato la prueba del polígrafo, que resultó ser absolutamente concluyente, es decir, negativa, sin restricción. Negativo significa que, según la prueba, señor Dumont no mentía al decir que no había cometido el delito por el que fue condenado. Mientras tanto, en el Departamento de Justicia, la investigación en virtud de la sección 690 sigue su curso y Solange, por su parte, continúa trabajando para que se haga justicia. En cuanto Michelle salió de la cárcel, me alegré de que estuviera fuera, pero no estaba satisfecha al 100%. Me dije, está muy bien que haya salido, pero sigue teniendo antecedentes y esos antecedentes no le pertenecen. Tiene que ser absuelto, así que seguí construyendo el caso para que fuera absuelto. En mi cabeza quería exonerarlo por completo. Cuando Michelle Dumont salió de prisión, seguía siendo un convicto que había sido acusado y declarado culpable. Se enfrentaba a su reinserción en la sociedad. Eso es un reto para cualquiera que haya cumplido una condena. Esa reinserción no es fácil. Michelle Dumont esperará meses antes de recuperar su vida. Además, está cargado de deudas y debe trabajar casi 100 horas a la semana para sobrevivir económicamente. Las deudas que tenemos no son nuestras. Se acumularon debido al error judicial. No somos nosotros los que creamos estas deudas. Las deudas se acumulan rápidamente. Pensiones alimenticias impagadas, gastos legales, gastos de protección de menores. Abogados y transporte. Y de todos modos, acabamos endeudados. En un momento dado, pedimos dinero a nuestros amigos y nos ayudaron, gracias a Dios. Conocí a Michelle hace unos 10 años y descubrí que es una persona a la que hay que escuchar, pero también motivar y decirle, mira, lo has superado, sigues vivo, sigues sano, admiro tu valor y tu resistencia, porque conozco a hombres que probablemente se habrían pegado un tiro,
Pero Michelle siguió adelante, tuvo a sus hijos como una gran responsabilidad. Así que durante los últimos 10 años participé en varios eventos para recaudar fondos para ayudarle a volver a tener No una es vida hasta normal. 2001, casi 4 años después de su salida de la cárcel, cuando el caso de Michel Dumont tiene un final feliz. El 22 de febrero de 2001, una sentencia del Tribunal de Apelación de Quebec anula su condena del 25 de junio de 1991. Y no solo anula la decisión, sino que también lo absuelve. Llamé a casa para decirle a Solange que estaba exonerado de toda culpa. Estaba tan feliz. Y ella no estaba allí. Vaya. ¿Dónde está? Entonces Michelle estaba tratando de llamarme. Yo no tenía celular en ese momento y él no podía localizarme. Entonces lo vi en una furgoneta conduciendo justo por donde yo estaba. Se lo dije a mi madre, le dije, se parece a esa furgoneta de ahí. Entonces salgo, le hago una señal. Él se da la vuelta, me ve, se baja y me dice, el abogado me acaba de llamar, el abogado me acaba de llamar, me han absuelto. Y entonces él estaba llorando, estaba casi rodando por el suelo, dice. Tenemos que llegar a los abogados, hay una gran conferencia de prensa, nos están esperando. Lo que realmente me sorprendió es que en un momento dado, los periodistas, después de haber hecho las preguntas que tenían que hacer, se volvieron todos hacia mí. Se sientan todos en círculo hacia mí y empiezan a hacerme preguntas. Yo dije, no soy yo la que ha sido exculpada, es mi marido. Dijeron, es la primera vez que vemos eso, una mujer como tú habiendo hecho todo ese trabajo. Creo que si Solange no hubiera estado ahí, Michelle no sería el hombre que es hoy. Solemos decir que detrás de cada hombre hay una mujer y él lo sentía, se sentía afortunado de tenerla. Tuve que llevar la imagen de un violador como un abrigo. Durante 7 años, que finalmente me quité, pero sigo esperando una disculpa oficial, una indemnización y recuperar mi vida y el tiempo que he perdido con mis hijos. Tras su absolución en 2001, los gobiernos de Quebec y Canadá no están dispuestos a exonerar a Michel Dumont y, por tanto, a indemnizarle. Así que en 2000, uno reclamó 7 millones de dólares como indemnización para él y su familia, pero el caso está a la espera y sigue sin resolverse. Me harté, dije, es suficiente. Pasaré por encima del primer ministro si hace falta. Escribiré a la ONU. Al principio, bueno, me contestaron. Dijeron que no se ocupaban de casos privados. Volví a escribir y envié otros documentos, otros archivos, otras pruebas. Les dije, escuchen, tienen que ayudarnos, porque hay un tratado firmado entre ustedes, Quebec y Canadá, tratado internacional, que establece que las víctimas de errores judiciales acusadas injustamente tienen derecho a una indemnización. A raíz de las acciones emprendidas por Solange, la ONU reconoció en 2008 que Michel Dumont tenía derecho a una indemnización por el error judicial del que fue víctima. La historia de Michel Dumont no es habitual. Es como un calvario interminable y ver cómo es tan frustrante. Llega un momento en que deseas que se acaben las tonterías. No tiene sentido. Hay que zanjar el asunto. Pagó injustamente con su tiempo en prisión y todo lo demás que pasó. Y su familia sufrió las consecuencias. Me resulta difícil desde que Michel salió de la cárcel. No es el mismo hombre de antes de que entrara. Veo que sigue sufriendo mucho, porque seguimos esperando el acuerdo. Mientras los gobiernos no cumplan con sus responsabilidades en este caso, nunca estaremos en paz. En febrero de 2009, el caso de Michel Dumont se verá finalmente ante un tribunal de justicia para determinar un acuerdo. Así que ya tenemos por fin fecha para el juicio. Espero que salga bien. Es 15 de febrero y tenemos 2 semanas. Nos han asignado 2 semanas de juicio. No recuperaremos lo que perdimos con los niños, porque los niños ya son grandes, ya son adultos. Pero en cuanto a nosotros como pareja, intentaremos recuperar el tiempo o disfrutar de más buenos momentos. Intentaremos compensarlo. Cuando se produce un error judicial, hay más de una víctima. Toda tu familia sufre. Y a menudo tu familia será castigada al mismo tiempo que tú, y son prisioneros. Igual que tú, y todos pagan el precio. Y ese precio es demasiado alto.